Que la ministerialidad en la iglesia no es mérito propio, ¿sí? No se trata, y yo esto es una de las cosas que quiero insistir mucho, de dignidades. En la iglesia no tenemos dignidades, tenemos ministerialidades, y eso es muy importante, ¿sí? Porque si tú entiendes tu servicio como un ministerio, te vas a ubicar donde te toca, ¿sí? Seas presbítero, seas laico, seas consagrado, ¿sí? A partir de entender que nuestro ministerio que nuestro servicio es eso, un ministerio, vamos a entender aquello que dice el Señor, ¿sí? Maestro y guía de tu iglesia. O sea, Él es quien va diseñando el proyecto, digamos, de salvación para la comunidad. Por eso el Concilio Vaticano II, esta es una de las riquezas. Era impensable que un laico, no porque fuera, digamos, menos que un sacerdote, no, sino porque era otra visión de las cosas. El concilio viene a decir, cada uno puede ejercer su sacerdocio de distinta manera, dice, pero siempre encaminado al mismo fin. El número 48 de la Sacrosanctum Concilium lo va a decir, ¿no? Que cada uno participe piadosa, activa, dice, consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. ¿Para qué? Para que aprenda a ofrecerse a sí mismo, ¿sí? Y continúa la oración, dice, dígnate bendecir. Es muy claro que no es ni una consagración, ni una... es una oración de bendición la que se hace, ¿sí? Y la bendición que tiene un objeto muy concreto, ¿sí? Para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y confortado con el poder de este sacramento, tenga parte en el banquete del cielo. La ministerialidad es muy concreta, distribuir a los fieles, dice, el alimento de la vida. ¿Sí? Esa es la tarea del ministro extraordinario de la comunión. Si nosotros vemos este libro, y yo quiero, ojalá que todo ministro extraordinario de la comunión tenga este libro en sus manos, ¿sí? Ojalá que todos. ¿Por qué? Porque es a partir de aquí que ustedes aprenderán a ejercer su ministerio, no que no lo sepan, sino con profundidad sabrán qué cosa les corresponde, ¿sí? Este libro está estructurado, ¿sí?, en 4 partes. La primera de ellas, que es, digamos, una muy importante, que se llama las prenotanda o los lineamientos generales. ¿Qué significa eso? Ustedes cuando abran su libro van a encontrar en primer lugar el decreto de aprobación. Todo documento oficial litúrgico de la iglesia tiene que tener este documento. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que es un documento oficial de la iglesia católica, ¿sí? Y a veces ese nunca lo leemos porque está en latín o porque no le hacemos caso. Nosotros vamos directamente, ¿no? Hay que leerlo. ¿Por qué? Porque da el sentido y el objeto de este libro. En concreto, aquí se va a hablar precisamente de lo que dice el tema, ¿no? El modo de distribuir la Sagrada Comunión por el ministro que no es ordinario, en este caso, ustedes. Y después el culto eucarístico, como las procesiones, como las exposiciones, como todo aquello que se refiera a la conservación de las sagradas especies, ¿sí? Este documento lo firma el cardenal Arturo Tapera, ¿sí? Y luego viene la adaptación que se hace en los diferentes países. Una vez que el Vaticano decreta un libro, un ritual, lo pone a disposición de las diferentes conferencias episcopales para que lo adapten al lenguaje propio, ¿sí? En este caso, al lenguaje de México. Y luego viene la presentación que hace Monseñor Jonás Guerrero, donde dice que pues, se pone a disposición para que precisamente tengamos en cuenta que es un libro que sirve para la espiritualidad de la comunidad. Y luego viene, les decía, lo que es, no es cómo hacer las cosas, porque antiguamente los libros litúrgicos tenían esto que ahora es las prenotandas, que se llamaba el ritus servandus. ¿Qué significa el rito que se tiene que observar? En este sentido, el concilio también le da un cambio radical a la liturgia y ve la liturgia no como un conjunto de ceremonias, ¿sí?,
como un conjunto de ritos para cumplir. Ahora hago esto, luego esto, luego esto. No, sino que ve sobre todo a partir de este libro que se llama Los Prenotandas, una teología, una espiritualidad y lo más importante que es el aspecto pastoral, ¿sí? En concreto aquí vemos cómo va a hablar de la relación entre el culto eucarístico fuera de la misa y la celebración de la Eucaristía. ¿Alguna vez alguien se hacía la pregunta, ¿la adoración eucarística es liturgia o no? ¿Qué cosa es la liturgia? Volvemos a algo fundamental. La glorificación de Dios, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo para la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Esa doble finalidad, ¿sí? Glorificar y santificar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿La adoración eucarística es liturgia o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Pues prácticamente porque ya hay un libro litúrgico. Si quisiéramos hacer así muy simples en la respuesta, sería eso. Porque ya la Iglesia ha legislado sobre ello y ha establecido un rito que se llama el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico, ¿sí? Pero claro, ¿por qué? Porque en la adoración tenemos la santificación. Digamos que la adoración eucarística es una prolongación de la Eucaristía. No la podemos desvincular, ¿sí? No la podemos desvincular. Una cosa importante dice: la celebración de la Eucaristía es el sacrificio de la misa, es realmente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa, porque Cristo el Señor, que se inmola en el mismo sacrificio de la misa, cuando comienza a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual de los fieles bajo las especies de pan y vino, también una vez ofrecido el sacrificio, mientras la Eucaristía se conserva en las iglesias y oratorios, es verdaderamente el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, pues día y noche está en medio de nosotros, habita con nosotros, llenos de gracia y de verdad, ¿sí? La Eucaristía, no ser tan exagerados, simplemente llegan y sin poner nada. La Iglesia es muy clara en este sentido. Téngase excesivo cuidado por lo que significa y lo que representa para nosotros la Sagrada Comunión, ¿sí? Por eso la importancia de tener un relicario de material noble. No estoy diciendo que sea de perlas, ¿no? Pues tiene que ser de material noble. ¿Por qué? Por lo que exige y lo que representa, ¿sí? No es necesario que lleguemos y pongamos todo un altar con los linos de antes en las parroquias, en las casas de los enfermos, pero sí necesitamos tener mucho cuidado que se tenga la reverencia, ¿sí? Por eso el ministro de la comunión no solamente se tiene que dedicar a llevar la comunión, el cuidado de los enfermos va más allá, ¿sí? Si tú sabes que vas a llevar la comunión cada jueves, procura estar en contacto con la familia. ¿Para qué? Para que ellos al menos tengan un lugarcito dispuesto, ¿sí? A veces es difícil por las circunstancias, ¿no? Sobre todo en los hospitales, ¿no? Que es donde hay muchas restricciones, pero aún ahí nosotros tenemos que defender el respeto y el cuidado de las sagradas formas. Entre nosotros no es normal o no es común llevar el sándwich, la sangre de Cristo, pero también se pudiera llevar si alguno, ahora esta enfermedad del, ¿cómo se llaman los que les hace daño el gluten? ¿Sí? No recuerdo el nombre, pero también se pudiera trasladar y llevar a los enfermos la forma de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Más aún ahí tenemos que tener respeto. Después dice lo que se ha de observar al distribuir la Sagrada Comunión, que es un poquito lo que ya he dicho. Cuando se administra la Sagrada Comunión en la iglesia o en un oratorio, póngase el corporal sobre el altar cubierto con un mantel. Enciéndase 2 cirios como señal de veneración y de banquete festivo. Utilice la patena. Pero cuando la Sagrada Comunión se administra en otros lugares, prepárese una mesa
decente, cubierta con un mantel, téngase también preparados los cirios. El ministro de la Sagrada Comunión, si es presbítero o diácono, vaya revestido de algo. Bueno, me refiero solo a los extraordinarios de la comunión. Los otros ministros lleven o un vestido litúrgico, quizás tradicional en la región, o un vestido que no desdiga de este ministerio y que el ordinario provee. Yo creo que en este sentido tenemos que ser también muy equilibrados, ¿sí? No se trata de usar ornamentos demasiado exagerados, pero sí tenemos que distinguirnos de nuestro ministerio, lo que representa. Pónganse de pie los de la parroquia de la Inmaculada. No los ponga a ellos como modelos, los ponga a ellos, les digo que se pongan de pie porque soy la parroquia en la que estoy, ¿no? Pero yo creo, gracias, tomen asiento por favor. Ese es un modo muy, digamos, decente de cómo distribuir la comunidad. Veo que algunos tienen su uniforme, otros usan que un estolita, una cosa así. Tenemos que ser, digamos, en este sentido, decentes. Yo creo que la decencia no cae ni en la exageración ni tampoco busca, digamos, la simpleza, ¿no? Tenemos que distinguirnos. Y yo les digo, es un ejemplo sencillo, un uniforme con algo que nos distinga. Al distribuir la Sagrada Comunión, consérvese la costumbre de depositar la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciben la comunión, que se basa en el modo tradicional de muchos siglos. ¿Y cómo es el modo tradicional? Ponerla sobre la lengua de quien la recibe. Ahora ha surgido esta nueva ola de pensamiento de que los fieles tienen derecho a recibir la Sagrada Comunión en la mano. Sí, pero la Conferencia Episcopal Mexicana en este sentido no se ha pronunciado. Por lo tanto, nosotros hemos de respetar la tradición de depositarla sobre la lengua de los fieles.